Saludos cordiales, jóvenes estudiantes. Nosotros hoy vamos a ver los temas relacionados con las cualidades del texto. Y es que primero vamos a relacionarnos un poco con lo que es la definición de texto, para lo cual necesitamos su participación. Su facilitadora Alicia Romero hace equipo con todos ustedes y de esa forma vamos a participar y hacer activa, muy activa nuestra clase. Tenemos acá, perdón, tenemos acá en nuestra presentación las preguntas de ¿realmente saben ustedes lo que es un texto? ¿Creen ustedes que es solo un conjunto de palabras o tal vez algo más profundo? Los textos realmente influyen en en nuestras experiencias o en nuestras creencias, en la forma en que los comprendemos. Podemos entonces visualizar estos contenidos haciendo una introspección. Sí influyen en nuestras experiencias, sí influyen en nuestras creencias, pero ahora vamos a ver por qué. Un texto es un conjunto de palabras y de oraciones que están interrelacionadas y que forman o conforman un mensaje. Es una unidad fundamental que tenemos para nuestra comunicación, sea oral o sea escrita. Tiene características, tiene cualidades que van a garantizar su claridad, su coherencia y su capacidad para cumplir su propósito comunicativo. Vamos a ver entonces, primero, tipos de texto, porque hay una gran variedad. Existen diversos tipos de textos, cada uno de ellos con características y propósitos muy específicos. Una clasificación breve, existen otros tipos de texto, pero yo les voy a conversar acerca de estos. Los textos narrativos, relato que contienen hechos o historias que pueden ser reales o pueden ser también ficticias. Ejemplo de ello, las novelas, los cuentos, los relatos históricos, las biografías. Texto narrativo, liguémoslo de inmediato con un relato. Tenemos los textos descriptivos. En los textos descriptivos describimos personas, lugares, objetos y también situaciones, porque se detallan las características de esas personas, de esos objetos, de esos lugares o de esas situaciones. Su objetivo principal es crear una imagen vívida en la mente del lector de aquello que está describiendo el autor. En la descripción de paisajes, la descripción de retratos, de catálogos, son ejemplos de esos textos descriptivos. Ahora, textos expositivos. Con estos textos vamos a explicar, vamos a informar sobre un tema de manera muy objetiva. Se presenta información clara acerca de un específico tema. Si lo que vamos es a informar y a escribir, nosotros como redactores, como emisores en un texto expositivo, no podemos escribir o incluir nuestras particularidades
de pensamiento o de ideas. Hay ejemplos para los textos expositivos, por ejemplo, los artículos científicos, las enciclopedias y también los manuales. Ahora, aquí viene uno muy interesante que justamente nos va a permitir a nosotros presentar una idea y defenderla. Los textos argumentativos. Con ellos se defienden y se expresan ideas, puntos de vista. Y con los textos argumentativos lo que se busca es persuadir al lector, utilizando entonces argumentos y evidencias que van a respaldar sus afirmaciones. Hay ejemplos, por ensayos, tenemos los ensayos, los artículos de opinión y los documentos que resultan de un debate. Los textos instructivos, esos que nos indican el paso a paso a seguir, es decir, las instrucciones para poder realizar una tarea. Porque si proporcionamos instrucciones o indicaciones con claridad, la tarea o la actividad va a alcanzar el éxito y la presentación que nosotros estamos esperando. Se utiliza siempre para cualquier tipo de texto, lenguajes claros y precisos. Entre los textos instructivos tenemos desde una receta de cocina hasta manuales de instrucciones, guías de viaje. Siempre que compramos un objeto, un producto, viene incluido un manual de instrucciones que se nos sugiere que leamos antes de iniciar el uso, pero ya sabemos lo que sucede. No puedo dejar de mencionar los textos literarios, los periodísticos, los científicos, los textos publicitarios, textos jurídicos y por supuesto esos textos administrativos. Cada uno de ellos tiene una aplicación y si se utilizan de manera correcta, asimismo va a ser la comprensión de lo que allí se expone. Tenemos acá entonces, ¿cuál es la utilidad de los textos? ¿Por qué son útiles? Herramientas fundamentales en nuestra vida diaria. Ellos nos van a permitir a nosotros comunicarnos, también nos van a permitir aprender, informarnos y también entretenernos. Esa utilidad la podemos ver extendida a diversos ámbitos. Podemos ver, por ejemplo, la transmisión de información, la posibilidad de influir en los demás, el poder expresar pensamientos y sentimientos, el aprender y el entretener. Los textos justamente nos permiten transmitir información, ideas, emociones y opiniones a otras personas. A través de la escritura podemos comunicarnos a distancia, dejar constancia de nuestros pensamientos y también de nuestros sentimientos y emociones. Se puede a través de los textos establecer relaciones con otros. Estos documentos son esenciales para la comunicación en el ámbito profesional. Se utilizan informes, se utilizan correos electrónicos y también presentaciones. Y no podemos olvidar que los textos son una fuente fundamental de conocimiento. A través de la lectura podemos aprender sobre cualquier tema que nos interese. Se me ocurre aparte de la historia, la ciencia, la literatura, la filosofía, las noticias del día a día, los libros de texto, los artículos académicos, los manuales, son ejemplos de esos textos que se utilizan para la enseñanza y el aprendizaje. Estos
textos nos mantienen a nosotros informados sobre los acontecimientos que se presentan en el mundo, los periódicos, las revistas, los sitios web, los sitios web de noticias. Son ejemplos de textos que nos proporcionan esa información de manera actualizada, pero ojo, no en el ámbito de la información digital, cuidado con los textos que pueden resultar falsos. Recordemos a Paul Gris en sus máximas. Esta herramienta nos permite a nosotros acceder a información especializada sobre temas muy específicos, como la salud, la economía, la tecnología y todo ese cúmulo de temas que nos rodean. Pero también nos dan entretenimiento, nos permiten llevar esa forma de entretenimiento y de ocio de una manera también formativa. Las novelas, los cuentos, los poemas, los guiones que se usan en cines son textos que permiten disfrutar de historias, de personajes imaginarios o de personajes reales. Y también, y por supuesto, nos permiten acceder a información sobre nuestros pasatiempos, la música, el cine, los deportes. Y cómo nosotros podemos persuadir, ¿verdad? Que la persuasión es buscando que otras personas adopten nuestro punto de vista o que desarrollen una acción. Y en esta de la persuasión están los anuncios publicitarios, los discursos políticos, los artículos de opinión, porque a través de ellos se busca influenciar a la opinión y también al comportamiento de todos los demás. A través de los textos nosotros podemos preservar la cultura, la historia, esos libros, esos documentos, esos registros son un puente entre las sociedades y que permiten y provocan transmitir esas tradiciones y esos valores de hoy, de ayer, hacia las generaciones futuras. Qué interesante cuando nosotros podemos encontrar en un libro información relacionada con nuestra cultura, nuestro folclore y con las prácticas de determinadas épocas. Hay cualidades dentro de estos textos que debemos cuidar mucho. Por ejemplo, la adecuación. Atender a la situación comunicativa. Atender a la comunicación comunicativa en la que se produce ese texto. Tener en cuenta al destinatario y el tema, igualmente el registro y el propósito del texto. Si vamos a escribir, por ejemplo, para estudiantes de primaria, por supuesto, el maestro, el educador, el formador, en su redacción va a cuidar que se trata de niños, pero si la redacción de ese texto es para profesionales, ya en esa redacción va a haber un vocabulario, un lenguaje mucho más elevado. Pero también hay que tener cuidado con la coherencia, porque justamente esta cualidad es una propiedad que permite que un texto tenga sentido y sea fácil de comprender. Las ideas deben estar organizadas de forma lógica, existir una relación entre esas ideas. La coherencia no trabaja sola, trabaja muy de cerca, yo diría que de manera inseparable con la cohesión. La cohesión permite que las partes de un texto estén conectadas entre sí.
Se utilizan elementos lingüísticos a través de, por ejemplo, los conectores, esas palabras que o frases que usamos para unir nuestras ideas. El decir, por ejemplo, eso es un conector gramatical. El decir, el, lo que te presentamos a continuación, eso es un conector, está dando una unión entre un párrafo o una idea y otra. Pero también podemos usar pronombres, sinónimos, antónimos, homófonos y todas estas palabras que nos van a permitir tener un vocabulario amplio para no caer en la monotonía. La cohesión está encargada justamente de facilitar la comprensión del texto y hay que evitar repeticiones innecesarias. Por eso les digo que la coherencia y la cohesión son inseparables. En cuanto a la corrección, esta cualidad permite que el texto sea gramaticalmente correcto, que ese texto cumple con las normas de ortografía, de puntuación, porque es una imagen que vamos a compartirle a nuestro interlocutor acerca de nuestro profesionalismo y de nuestra credibilidad. ¿Qué significa realmente algo que sea coherente? Coherente es lógica, que tenga sentido lógico. Porque cuántas veces hemos escuchado decir, es que es incoherente. Significa lo contrario, ¿verdad? Que ese texto no se entiende, que ese texto no tiene sentido, que ese texto no está claro. Y va más allá del momento de aplicar un sentido lógico. Y vuelvo a las máximas de Gris, que sea verdadero, que se pueda comprobar, que no provoque ambigüedad. Y aquí hago una pregunta acerca de que si puede la coherencia ser subjetiva. Esa no se las voy a responder, esa se las voy a dejar a ustedes. Y viene la siguiente que dice, lo que es coherente para una persona puede sencillamente no serlo para otra. Y allí se los voy a dejar. Ahora vamos a ver el asunto de la coherencia. La coherencia es, de hecho, esa propiedad que tiene un texto que nos permite interpretarlo y que además tiene sentido completo. Esa es la tarea principal de la coherencia. Todas las partes del texto deben estar conectadas de forma lógica y tener relación entre sí. Hay que seleccionar muy bien y organizar la información de manera adecuada. Debemos tener en cuenta que la información que estamos compartiendo como emisores debe darle al receptor la oportunidad de entender correctamente nuestro mensaje. En ese sentido, entonces, podemos dirigirnos a alguna de las condiciones que debe tener un texto para ser considerado coherente. La unidad temática, la organización lógica, las relaciones semánticas, la progresión temática y, por supuesto, no debe tener ningún tipo de contradicción. Un texto coherente no contiene contradicciones internas. Todas las ideas se van a presentar de manera consistente y armoniosa. Importante ese momento. Bien, ¿cómo podemos lograr la coherencia en un texto? Hay que seleccionar
la información. Definir un tema central. Vamos a tener la organización, muy pendiente de la organización de la información. Hay que conectar las ideas entre sí, considerar la progresión temática, es decir, cómo en la progresión temática, cómo se avanza de manera progresiva, introduciendo nueva información de forma gradual. Se conecta con la información previamente presentada. Se evitan los saltos bruscos, ¿verdad?, en la progresión temática. Se evitan esos saltos bruscos que van a provocar en el lector algún tipo de interpretación errada o malos entendidos, o sencillamente que el lector abandone la lectura. O sea, hay que evitar, como mencioné, esas contradicciones dentro de un mismo texto. Finalmente, nosotros tenemos la obligación de revisar y editar, la revisión del texto. Editarlo, cambiar, mejorar. Si notamos que usamos una palabra con mucha frecuencia, buscarle sinónimos, buscar términos durante toda la lectura. En el caso de que usted sea el emisor, durante toda la redacción, usted va a buscar términos que note que repite mucho y que tienen un correspondiente sinónimo. Eso, sin lugar a dudas, va a proyectar de usted mucho profesionalismo. Antes de iniciar la escritura, no podemos dudar en cuanto al tema principal que vamos a abordar en ese texto. Todas las ideas que van a ser presentadas en el texto deben estar relacionadas con ese tema central. Una estructura lógica y secuencial nos va a permitir a nosotros, asimismo, una expresión clara. Vamos a presentar una introducción, vamos a presentar un desarrollo del tema y al final unas conclusiones. Pueden usarse esquemas, pueden usarse mapas conceptuales para la planificación de la estructura del texto. Hablamos hace unos momentos acerca del uso de los conectores, pero es que esto es importantísimo. Esas palabras o esas frases nos van a ayudar a enlazar las ideas y, por supuesto, a crear un flujo natural en el texto. Hay conectores que nos van a permitir indicar relación de causa y efecto, también de comparación, de contraste, de secuencia temporal. Hay conectores para iniciar la redacción, otros intermedios para darle la progresión temática y otros para terminar. Ejemplos simples de conectores cuando decimos por lo tanto, sin embargo, además, o vamos a hacer una seriación de hechos. En primer lugar, cuando hemos terminado, por ejemplo, finalmente. Esto le da al texto una personalidad que es justamente la personalidad del escritor, del autor. Importante la coherencia y la cohesión en un texto. Si estamos hablando que con la coherencia, además de sentido lógico, vamos a encontrar cómo esas ideas se van a relacionar con el uso de los conectores que hemos mencionado. Todo esto busca la comprensión por parte del receptor, de nuestro interlocutor. Y si hablamos de textos académicos, artículos científicos, textos escolares, entonces nosotros vamos a ver la
facilidad para recordar información en los textos que estemos leyendo. ¿Por qué es importante la coherencia en un texto? Facilita la comprensión. Transmite un mensaje de forma clara. Permite seguir el hilo de las ideas. Permite entonces, por caída libre, entender la información. Es importante en todos los sentidos la coherencia en un texto. Transmitimos un mensaje claro. Eso, junto a la credibilidad, un texto coherente transmite una imagen de profesionalismo y de dominio del tema. Y por supuesto, si aumenta la credibilidad y se relaciona con la imagen de profesionales, el autor va a ser respetado en su comunidad profesional, en su comunidad laboral. Cuando hablamos de coherencia, liguémoslo con fluidez del texto. ¿Por qué? Porque las ideas se van a conectar de manera natural y manera armoniosa. Y fíjense que la coherencia no trabaja sola, ella trabaja, como les comenté, inseparablemente de la cohesión, que de hecho es una propiedad también importante y fundamental en los textos, porque allí se garantiza la conexión gramatical y la conexión léxica entre las diferentes partes del texto. Se usan elementos lingüísticos, se aplican mecanismos para establecer relaciones formales. Dentro del texto vamos a tener diferentes partes, entonces saberlos unir a través de los conectores, a través de los pronombres, a través de los sinónimos. Sin embargo, es importante que nosotros consideremos dos herramientas dentro de los recursos lingüísticos relacionados con la cohesión. No podemos redactar un documento sin situar el tema principal y que todo lo demás se relacione alrededor de ese tema. A veces va a ser exigido por el mismo texto repetir palabras, claves o frases que puedan utilizarse para enfatizar las ideas centrales o importantes y crear un efecto estilístico. Ahora también tenemos el uso posible de la elipsis, que es omitir o evitar el uso de palabras o frases que se sobreentienden debido precisamente y provocado por el contexto. Cuando nosotros logramos esa conexión, cohesión en un texto, vamos a poder presentar con el uso de la referencia, con el uso de las elipsis, de las repeticiones de frases y palabras clave, el uso de sinónimos y antónimos, el uso de conectores y también marcadores del discurso. Los marcadores del discurso importantes porque vamos a variar el vocabulario, vamos a emplear palabras que nos van a llevar a reafirmar la idea central. Hay que mantener la consistencia gramatical y siempre revisar y de ser necesario, editar, cambiar, modificar. En una palabra, mejorar nuestro texto. Importancia de la cohesión. Facilita la lectura y la comprensión.
nos permite seguir el hilo de las ideas y por ende vamos a entender las relaciones entre las partes del texto. Cuando se crea un flujo natural y armonioso en el texto a través de la cohesión, es decir, el texto cohesionado fluye de manera natural. Esa lectura va a ser agradable, no va a ser para nada tediosa, no va a ser para nada monótona. Se vamos a seguir manteniendo y capturando. A partir de capturar la atención del lector, la vamos a mantener. Siempre hay que reforzar la coherencia. Aunque la cohesión y la coherencia pudieran verse en su etimología tal vez un poco distantes, están estrechamente relacionados. La cohesión contribuye a que la coherencia, a que a través de la coherencia se establezcan conexiones gramaticales y también léxicas para nosotros reforzar la organización lógica de las ideas. Es un concepto general acerca de cómo nosotros efectivamente podemos tener la redacción del texto como una gran herramienta de comunicación. La coherencia es esa propiedad que permite que un texto sea interpretado como una unidad de información que además tiene sentido completo. La cohesión en el texto es fundamental, que esa lectura sea fácil y que sea comprensible. Para que un texto sea coherente, sus diferentes partes, oraciones, párrafos, secciones, deben estar conectadas de forma lógica y tener relación entre sí. Para eso tenemos los conectores gramaticales o los marcadores del discurso. Porque es que un texto es mucho más que un conjunto de palabras. Es una herramienta poderosa que nos va a permitir comunicarnos, pero también nos va a permitir aprender y, por supuesto, a comprender al mundo y el mundo que nos rodea. Nos podemos ver a través de otros momentos académicos y los invito entonces a ser activos y proactivos y diligentes en sus actividades académicas. Me despido, Alicia Romero, su facilitadora en la materia de español. Hasta pronto.